Can Yaman tiró el teléfono de una fan y ojo, señalan a Demet Özdemir. Vaya salseo se nos viene encima. ¿Se imaginan la escena? Can Yaman, el actor que nos roba suspiros a todos, en plena calle, una fan emocionada que saca el móvil para una foto, y ¡zas!, el teléfono sale volando. Pero aquí viene lo bueno, los rumores apuntan a que Demet Özdemir, su ex, su CEO protagonista, su historia, fue la chispa que encendió esta mecha. Para ser honestos, la noticia ha explotado en redes y la gente está dividida. Unos dicen que Can es impulsivo y que no tiene nada que ver Demet. Otros, que algo debió pasar para que reaccionara así. Y es ahí donde entra el supuesto papel de Demet. Lo que yo creo que está pasando es que, la relación entre Can y Demet fue intensa. Se rumoreaba que se iban a casar, que eran el uno para el otro, y de repente, ¡puf! Adiós muy buenas. Y estas cosas cuando son así de públicas y mediáticas dejan heridas. Muchos dicen que Can estaba de mal humor ese día, que no quería ser molestado. Normal, a veces uno quiere ir tranquilo por la vida sin que le persigan con cámaras. Pero si detrás de esa molestia hay un motivo más profundo, algo que le recuerda a Demet o a su pasado con ella, pues, la cosa cambia, ¿no? Piensen en esto, están rodando juntos de nuevo, la química sigue ahí, las fans están súper emocionadas con el reencuentro en pantalla. Y de repente un incidente así. ¿Podría ser que ver a Demet de nuevo le revuelva cosas por dentro? Tal vez sí, tal vez no. Pero la coincidencia es demasiado jugosa como para ignorarla. Imagino la situación, están en un evento o simplemente paseando, y ahí está Demet, luciendo espectacular como siempre. Can la ve o se habla de ella, y la energía del momento se carga. Y luego la pobre fan, sin querer, se convierte en la víctima colateral de todo ese torbellino de emociones. Vaya marrón se ha echado encima. Hay quienes especulan que Demet pudo haber dicho algo o que simplemente su presencia, su mera existencia en el mismo lugar, pudo haber afectado a Can. Es como si el pasado les persiguiera. Y es que, para ser sinceros, las exparejas tóxicas o muy mediáticas a veces son un campo de minas, ¿verdad? Un pequeño comentario, una mirada, y ¡boom! Yo creo que, más allá del incidente del teléfono, lo que realmente está latente es esa tensión entre ellos. El público quiere verlos juntos, las productoras juegan con eso, y ellos dos pues, imagino que deben lidiar con un montón de presión. Quizás Can, al ver la fan, pensó en nuestros fans, en todo lo que generaron juntos, y eso le hizo pensar en Demet, y la frustración se acumuló. Ahora, ¿Demet tuvo algo que ver directamente? Pues no hay pruebas sólidas. Pero en este mundo del salseo, a veces basta una mirada, una indirecta, un rumor para que todo explote. Y este caso huele a eso, a que Demet, sin querer o queriendo, ha sido la musa o el detonante de esta pequeña crisis de Can. Es que es fascinante cómo estas historias de parejas de famosos nos enganchan tanto. Nos hacen imaginar sus vidas, sus celos, sus reencuentros. Y cuando algo así pasa, como lo del teléfono, lo primero que hacemos es buscarle el porqué, y si hay una ex involucrada, pues mejor aún para el salseo. Así que en resumen, Can Yaman tiró un teléfono, y aunque la culpa directa recae en su reacción, muchos apuntan a Demet Özdemir como la posible causa oculta de su enfado. La coincidencia de estar rodando juntos de nuevo y la historia que compartieron hace que esta hipótesis sea muy, muy tentadora. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet tuvo algo que ver en el enfado de Can con la fan, o es solo una especulación sin fundamento?